En el día de hoy queremos compartir esta palabra que hemos titulado El síndrome de Juan el Bautista. ¿Qué significa la palabra síndrome? Significa conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. Y me llama la atención la experiencia que tiene Juan el Bautista. Vuelvo a leer el pasaje. Mateo capítulo 11, verso 2 al verso 5 dice: y al oír Juan, el cual estaba en la cárcel, los hechos de Jesucristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y me llama la atención la inquietud, el problema, el conflicto que Juan el Bautista enfrentó, porque lo acabo de mencionar. Juan el Bautista fue un hombre, fue un personaje cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel, el ángel Gabriel. La Biblia enseña que el padre de Juan el Bautista era Zacarías. Zacarías estaba ministrando y de repente se manifiesta un ángel de Dios, y le dice: quiero que sepas que vas a ser padre de un muchacho al cual vas a llamar Juan, y este hombre será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es decir, que Juan el Bautista tenía sobre sí un propósito, un plan, un proyecto. Juan el Bautista no era el resultado del azar, sino más bien Juan el Bautista había nacido, antes de haber nacido en esta tierra, había nacido en el corazón de Dios. Vamos, gózate en esta hora que Cristo está aquí para bendecirnos. Juan el Bautista había nacido en el corazón de Dios, y toda persona que ha colocado sus pies en esta tierra, te aseguro, has nacido en el corazón de Dios. El problema es que hay gente que está viviendo lejos de Dios, y por eso que no alcanzas a comprender de que tú no llegaste a esta tierra solamente para fornicar, para adulterar, para mentir, para blasfemar. Llegaste a esta tierra para ser un siervo, una sierva de Dios. Vamos, adora lo que Dios está aquí en esta hora. Cristo está aquí en esta mañana para bendecirnos. Y me llama la atención la historia de este hombre llamado Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, la Biblia enseña que este hombre comenzó a forjar su ministerio, su trabajo, su oficio en el desierto. En el desierto comienzan los grandes ministerios. Anota eso. En el comienzo de un ministerio poderoso, las cosas no van a ser como quizás mucha gente lo piensa. Los grandes ministerios nacen en el desierto, en la soledad. Dios mío, eso no estaba en el libreto, pero tenía que decirlo. Los grandes ministerios nacen en los desiertos. ¿Qué es lo que tipifica el desierto? El desierto tipifica soledad. El desierto tipifica ese lugar en el cual nadie te cree, en el cual nadie confía en ti, en el cual nadie ni siquiera quieren oírte, no quieren escucharte. El desierto tipifica eso. El lugar de la soledad absoluta, la etapa de la soledad absoluta. Y la Biblia enseña que Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? Predicaba en el desierto. ¿Quién iba a escuchar a un hombre en el desierto? Bueno, Juan el Bautista predicaba ahí. Así que no te preocupes si nadie te oye. No te preocupes si no tienes muchos seguidores. Estamos viviendo en la etapa, en la temporada, en el tiempo donde existen los seguidores. Seguidores a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok. No te preocupes si nadie te sigue. Quizás estás pasando por el periodo del desierto. Quizás estás pasando por ese periodo en el cual todo hombre y mujer de Dios tiene que pasar. Tiene que pasar. Porque no tiene ninguna gracia de que la gente te apoye desde el día 1. Porque eso, ¿qué es lo que provocaría? Eso provocaría de que tu corazón se incline a la gente. Pero cuando la gente no te apoya y sientes el exclusivo apoyo de Dios, tu corazón no se va a inclinar hacia la gente, sino más bien se va a inclinar hacia el Dios que te llamó. Y Juan el Bautista estaba en el desierto. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo el Señor. Juan el Bautista tenía que trazar un camino, un mensaje para que Jesucristo pudiese manifestarse en esta tierra. Y la Biblia enseña que cuando Juan el Bautista estaba en el apogeo de su ministerio, la Biblia enseña que Juan el Bautista, de repente, cuando estaba bautizando a los pecadores en el Jordán, de repente en la fila
de los que se iban a bautizar, aparece un hombre extraordinario llamado Jesús. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús en la fila para ser bautizado, Juan el Bautista comienza a gritar. Mira, imagínate la emoción de este hombre. Juan el Bautista comienza a gritar y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia enseña que Jesucristo se acerca donde estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comienza, mira, algo tuvo que haber pasado con Juan el Bautista. Quizás temblaba frente a la presencia de Jesús. Porque cuando la presencia de Jesucristo llega a un lugar, algo tiene que suceder en tu vida. Anótalo, por favor, también eso. Algo tiene que pasar cuando Cristo se acerca. Cuando Cristo se manifiesta, algo tiene que pasarte en tu vida. Tú no puedes estar quieto en un culto donde la gloria de Dios se está moviendo. Esto tampoco estaba anotado en el libreto, pero tú no puedes estar quieto como una momia en un culto cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando la presencia del Nazareno pasa, se mueve, toca, liberta, restaura. Tú no puedes estar impávido, tú no puedes estar así quieto. Algo tiene que suceder en tu vida. Mira, estoy seguro, algo pasó con Juan el Bautista. Este hombre quizás comenzó a temblar y Jesucristo abre su boca y le dice: he venido para que me bautice. He venido para que me bautices. Y Juan el Bautista le responde, le dice: pero Señor, ¿cómo tú me pides que yo te bautice a ti si yo necesito ser bautizado por ti? No, Señor, yo no puedo bautizarte. Yo no puedo bautizarte. No me pidas eso. Yo necesito que tú me bautices. Pero Cristo tuvo que calmar un poco a Juan el Bautista y decirle: es necesario que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista obedece: bautízame. Y Juan el Bautista obedeció. Mira, a alguien le estoy predicando a esta altura del mensaje porque muchas veces te cuesta obedecer. Dios tiene razón cuando te habla. La razón no la tienes tú. La razón tampoco la tengo yo. La razón siempre la tendrá Dios. Anota eso, por favor. Hay gente que es muy desobediente. Hay gente que siempre, mira, hay un término que se utiliza. Hay gente que es llevada a sus ideas. Dios te está dando evidencias claras de lo que tienes que hacer. Dios te está hablando de manera clara, específica, sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que tienes que cambiar, sobre lo que tienes que mejorar. Pero te cuesta obedecer. Pero mira, no te preocupes, Dios en esta hora te está hablando al corazón, al alma, al espíritu. Dios en esta hora, mediante esta palabra, va a despertar tu espíritu. Este es el maná de esta mañana. Dios en esta hora quiere decirte, entre las muchas cosas que Dios te dirá y te está diciendo en esta hora, Dios quiere decirte en esta hora: necesitas ser obediente. Obedece, porque cuando un hombre obedece, la gloria de Dios se manifiesta. Y eso le pasó a Juan. Juan se cerró la boca y sencillamente obedeció a la determinación de Jesús. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús. Lo sumergió en el agua. Y cuando lo levantó del agua, la Biblia enseña que al instante Juan el Bautista lo vio con sus propios ojos. A Juan no se lo contaron. A Juan no se lo contaron. Juan lo vio con sus propios ojos. Que cuando Jesús fue levantado de las aguas, Juan vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, descender sobre Jesús y posarse sobre él como o en forma de paloma. Y cuando el Espíritu Santo se posó sobre él en forma o como paloma, la Biblia enseña que Juan el Bautista escuchó. Es decir, que Juan el Bautista no solamente vio la paloma descender sobre él, el Espíritu Santo en forma de paloma o como paloma descender sobre él, sino que también escuchó. ¿Y qué fue lo que escuchó? La Biblia dice que Juan el Bautista escuchó la voz del Padre desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Mira, sin lugar a duda, cuando Juan el Bautista tuvo esta experiencia, yo pienso, mira, permíteme usar este término, yo pienso que Juan el Bautista se volvió loco en el espíritu. Porque este hombre vio el poder de Dios descender sobre Jesús. Este hombre vio o escuchó la voz del Padre
Y además este hombre vio a Jesús caminando en la tierra. La Trinidad de Dios se manifestó de una manera poderosa, de una manera extraordinaria. La Trinidad de Dios se manifestó de una manera especial, poderosa. Y me llama la atención lo siguiente, y es que Juan el Bautista, de hecho, Jesucristo habló sobre él y dijo que Juan el Bautista era el más grande profeta de todos los tiempos. ¿Por qué? Por una razón muy especial y específica. Y es que Juan el Bautista no solamente profetizó, sino que él vio el cumplimiento de la profecía. Porque todos los profetas anteriores a Juan profetizaron de Cristo, pero nunca lo vieron, excepto Juan. Juan el Bautista profetizó de aquel que había de venir. Habló de que venía uno más grande que él, del cual Juan el Bautista ni siquiera tenía el porte, la capacidad para desatar la correa de su sandalia, de su calzado. Y este hombre, a pesar de eso, a pesar de que este hombre sabía que él era un profeta, sabía que él no tenía el porte ni siquiera para inclinarse delante del Señor. Este hombre quizás jamás pensó, jamás le pasó por su cabeza que él vería el cumplimiento de lo profetizado. Y algo pasó en su corazón, sin lugar a duda. Su corazón se encendió cuando este hombre vio con sus propios ojos, escuchó la voz de Dios, vio a Jesús, vio al Espíritu Santo descender sobre Jesucristo. Este hombre se enloqueció en el Espíritu. Por eso que más adelante tú ves a Juan el Bautista predicando la palabra del Señor sin tapujos, predicando la palabra del Señor con toda su fuerza. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Dios, su vida cristiana será diferente. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Dios se va a volver loco, loca por el Evangelio. Te vas a dar cuenta que no es una historia. Te vas a dar cuenta que no se trata de solamente leer un libro y de estar el día domingo, el día martes, el día jueves, levantar las manos en un culto, decir gloria a Dios, cantar un himno, cantar un salmo, una alabanza, ofrendar, diezmar. Te vas a dar cuenta que la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es una conexión con el Dios Todopoderoso. Adóralo, por favor. La vida cristiana es una conexión con el Dios que te llamó. Todos los días de tu vida vas a tener la convicción, la certeza de que Dios está contigo. Todos los días de tu vida vas a caminar y nunca más te vas a borrar de tu memoria, de tu alma, de tu espíritu, el momento en el cual el Espíritu Santo vino a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Nunca más vas a quitar esa experiencia. Por eso que Job, cuando lo perdió todo, este hombre cuando lo perdió absolutamente todo, su mujer le dio vuelta a la espalda y le dice: Job, ¿hasta cuándo bendices a Dios? ¿Hasta cuándo retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y este hombre responde y dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué Job dice yo sé que mi Redentor vive? La respuesta es sencilla: porque Job sabía. Nadie se lo había contado. No era una experiencia de un tercero. No era una experiencia de otro hombre, de otra mujer en la tierra. Este hombre llamado Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque lo sabía. Porque él había tenido una experiencia con Dios. Cuando un hombre ha tenido una experiencia con Dios, mira, se puede levantar el diablo, se puede levantar el infierno mismo, se pueden levantar los temporales, tempestades, huracanes en contra de tu vida, pero no te preocupes, Dios estará contigo, te aseguro. En algún momento vas a vivir un golpe en tu vida espiritual, algo que quizás te va a doblar. Incluso puedes llegar a dudar, a desconfiar, a pensar por un momento, a decir: ¿qué está pasando? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero no te preocupes, en esos lapsos que un cristiano puede llegar a tener, no te preocupes, la palabra volverá a tu vida de una manera certera, de una manera poderosa. Alguien despertará tu espíritu cuando estés en el peor momento de tinieblas de tu vida. Alguien vendrá con una palabra, o más bien el Espíritu Santo en algún momento determinado te recordará lo que hace años escuchaste en un culto, en una reunión. Te recordará una palabra que quizás escuchaste en un día martes, en un día jueves, en un día viernes de evangelismo, en un día domingo, en una escuela dominical.
Una palabra que quizás sencillamente la escuchaste, pero en ese momento no era para ti. Y tú pensaste, bueno, esto es una palabra más. Quizás para alguien más es. El problema es que pasaron los meses, los años, y te recordaste que esa palabra que en ese tiempo no era para ti, 5 meses más tarde la necesitabas y te acordaste de esa palabra, y esa palabra viene a despertar tu espíritu. Esa palabra viene a sacarte de la confusión. Esa palabra viene a quitarte toda intriga. Esa palabra viene a quitarte toda decepción, desilusión. Esa palabra viene a deshacer tus peores tinieblas. Adórale, por favor, que Dios está aquí. Y hoy es viernes y tenemos viernes de evangelismo en la plaza de Puente Alto. Adórale, adórale, que Dios está aquí en esta hora. Hay gente que necesitaba escuchar esta palabra. Hay gente que necesitaba escuchar este mensaje. Hay gente que necesitaba en esta hora recibir esta palabra. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús, toca vida, restaura, liberta en esta hora. Creemos, Señor, que tú lo haces, Padre mío, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Y me llama la atención la experiencia de Juan. Juan el Bautista tuvo esta experiencia poderosa. Él vio la gloria de Dios. Él tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Vio a Jesús con sus propios ojos. Vio al Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma. Escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y no solamente eso, sino que Juan el Bautista, después de esa experiencia, comenzó a predicar. Mira, este hombre se encendió en el Espíritu, pero de una manera extraordinaria, a tal punto que la Biblia enseña, yo no sé cómo lo hizo Juan el Bautista, pero había un rumor en el pueblo, había un comentario o había un conocimiento que era de todo el pueblo. Todo el pueblo sabía que el rey Herodes estaba en adulterio. Todo el pueblo sabía que Herodes estaba en adulterio. Y la Biblia señala que Juan el Bautista, mira, porque cuando un hombre tiene o ha tenido una experiencia poderosa con Dios, Dios te va a colocar palabras en tu vida acorde o de acuerdo a la asignación que tú tienes. No es lo mismo cuando un hermano predica a cuando un ministro predica la palabra. Y Dios te colocará cargas en el corazón de acuerdo a la asignación que tú tienes. Repito, no es lo mismo ser un hermano que predica a ser un ministro que tiene la palabra de Dios, a ser un ministro que fue apartado para predicar la palabra. De hecho, entre paréntesis, me llama la atención mucho lo que está pasando en este tiempo, que yo le llamaría un fenómeno. Y el fenómeno es el siguiente, que actualmente en este tiempo la gente que canta está doctrinando a la iglesia. La gente que canta, los cantantes, los ministros de alabanza, como algunos le llaman en algunas naciones, los salmistas, como algunos también le llaman en algunas naciones, ellos son los que se están encargando de doctrinar a la iglesia. El problema es que en ese caso está fuera de orden, porque aquel que canta, el salmista, el adorador, la adoradora, no importa cuál sea tu nombre, el ministro de alabanza, como algunos le llaman, no tiene la facultad ni la autorización para doctrinar a la iglesia. Si tú sientes un fuego en el alma por adorar a Dios y por cantar, canta. Pero ¿quién te mandó? ¿Quién rayos te mandó a doctrinar a la iglesia? Mira, y eso es peligroso, porque la alabanza tiene un efecto, genera un efecto que conmueve el corazón de los hombres. Y la gente comienza a llorar en medio de una canción, en medio de una alabanza. Y cuando está llorando, viene el salmista, viene el adorador, la adoradora, el ministro, la ministra de alabanza, como le llaman en algunas naciones. Y comienza a tergiversar la palabra de Dios y a sembrar no una palabra, una semilla de Dios, sino más bien una cizaña en el corazón de un pueblo tremendo. Y si hay algo que a la gente le gusta escuchar, son a los cantantes. Las predicaciones no son muy oídas. A la gente no le gusta mucho escuchar palabra, pero la gente sí oye y escucha
muchas alabanzas. Y cuando una persona que alaba a Dios, cuando una persona canta a Dios y entre su alabanza y su canción, su música, comienza a hablar palabras fingidas e incluso a tergiversar el evangelio, la gente muchas veces que no tiene conocimiento, no tiene una base doctrinal, comienza a decir, bueno, si lo dijo el salmista, entonces está bien. Si lo dijo el ministro de alabanza, entonces está bien. Si lo dijo el cantante, está bien, entonces tiene que ser así. Pero quiero enseñarte en esta hora que los únicos que han sido autorizados por Dios para trazar la doctrina en la iglesia son los ministros que son ordenados por Dios. Anota eso, por favor. Anota eso. ¿Para qué están puestos los pastores en una obra? A no ser que te hayas levantado tú. Pero si Dios te apartó para un ministerio, habrán momentos en los cuales Dios colocará en tu vida una palabra certera, una palabra fuerte, una palabra muchas veces confrontativa, una palabra que viene a desarmar todos los esquemas. Y es que todo el pueblo sabía, y los religiosos también, todos sabían que Herodes vivía en adulterio. Y nadie se había atrevido a hablar de eso. Mira, nadie se había atrevido a hablar de eso. Quizás la gente podía decir, ¿qué me importa a mí que Herodes se vaya al infierno, este desgraciado? Pero no, tú no puedes pensar así. No importa quién sea, no importa quién sea el hombre, no importa quién sea la mujer, no importa quién sea la persona. El objetivo de todo creyente y sobre todo de un ministro ordenado es predicar la palabra a quien sea. Tienes que predicar la palabra, tienes que predicar la palabra, tienes que predicar la palabra. Y la Biblia enseña que cuando Juan el Bautista tuvo esa experiencia, mira, algo le pasó en el corazón a este hombre. Este hombre se volvió loco predicando la palabra del Señor. Y la Biblia enseña que Juan el Bautista, yo no sé cómo lo hizo, quizás se subió a una roca, a una colina, a un monte, en un momento propicio, cuando el rey Herodes iba pasando quizás en su carruaje, iba pasando rumbo al palacio, y Juan el Bautista se para desde una altura y comienza a gritarle y le dice: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. En otras palabras, tú sabes que estás en adulterio. El diablo te va a llevar, Herodes. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Y me llama la atención la predicación de Juan el Bautista, porque eso define a un verdadero ministro. Le estoy predicando a los pastores en esta hora, le estoy predicando a los ministros. Eso define, caracteriza a un ministro. Habrán momentos, por supuesto que sí, que quisieras tú no decir muchas cosas, pero las vas a tener que decir. Habrán momentos en los cuales vas a pensar, quizá por un momento en tu integridad, vas a decir: mejor no digo esto. El problema es que el espíritu que tienes dentro es más grande que tus pensamientos, que tu voluntad. De hecho, lo decíamos en el programa de ayer, el Espíritu Santo viene a dirigir tu voluntad. El Espíritu Santo, cuando habita en el corazón de un hombre, de una mujer, lo que provoca es que comienza a direccionar la voluntad del hombre, comienza a direccionar la voluntad de la mujer. El día de ayer lo hablábamos eso. Tienes que escuchar ese programa. El día de ayer hablábamos de eso. Hay gente que tiene un problema en este tiempo, y es que dicen: bueno, esto de la Biblia yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con congregarme, tampoco estoy de acuerdo con ofrendar ni con diezmar, mucho menos con eso. Yo no estoy de acuerdo con diezmar. Mira, a la gente impía del Antiguo Testamento, gente dura de corazón, tenía problemas con eso. Pero en esta dispensación de la gracia, tú no deberías tener problemas con eso. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes lo que la gente en la antigüedad no tenía, lo que el pueblo de Israel en la antigüedad no tenía. ¿Sabes qué es lo que tienes tú y lo que no tenían ellos? Tú tienes la presencia del Espíritu Santo adentro. Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, o sea, tienes a Dios metido adentro. ¿Y cómo es posible que tú, siendo creyente, siendo un cristiano, una cristiana, un hombre, una mujer, que tú dices que naciste de nuevo, que tú dices que Dios te cambió, cómo es posible que si tú tienes a Dios adentro, no tengas la capacidad de servir a Dios como Dios lo demanda en su palabra? ¿Cómo es posible que tú, siendo creyente, cristiano, siendo templo del Espíritu Santo, no puedas honrar a Dios con tu servicio, no puedas honrar a Dios con tus bienes,
no puedas honrar a Dios con todas las áreas de tu vida, a no ser que no seas cristiano, a no ser que tengas otro espíritu diferente. Dios mío, eso no estaba en el libreto, pero tenía que decirlo en esta hora. Gloria al Señor, adóralo por favor, que Dios está aquí. Yo sé que hay vidas en esta hora que están siendo ministradas, alcanzadas mediante el poder de la palabra del Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, sopla, Dios mío, sobre cada vida que en esta hora está recibiendo tu palabra, tu mensaje. Oh, Espíritu Santo, obra, Dios mío, en esta hora. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Y Juan el Bautista tuvo una experiencia poderosa con Dios. Y este hombre predicó y le predica a Herodes. Y le dice: Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y esa predicación a Juan el Bautista le costó la cárcel. Mira qué interesante eso. Juan el Bautista, el nivel de experiencia que había tenido con Dios, el nivel de conocimiento que había tenido con Dios. Por eso, en programas anteriores, mira, yo no sé por qué estamos entrando a esta área, pero escúchalo, te va a ayudar. Por eso yo días atrás, yo mencionaba lo siguiente, y no lo digo de manera despectiva. Lo vuelvo a decir, yo no lo digo de manera despectiva, pero para mí un calvinista es inconverso. Para mí es un pensamiento. Yo si veo a un calvinista en la calle, yo lo saludo. Si él viene a saludarme, lo saludo, no tengo ningún problema. Yo no lo voy a aborrecer ni tampoco lo voy a escupir, para nada. Pero yo tengo un pensamiento personal. Para mí un calvinista es una persona inconversa. Nunca ha conocido a Cristo. No tiene idea lo que significa el poder de Dios. Son lectores de libros, ni siquiera de la Biblia. Son lectores de libros, de comentarios bíblicos, de escritores que son calvinistas igual que ellos. Porque no es normal que una persona que supuestamente ha nacido de nuevo o ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo niegue la eficacia del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. No es normal que una persona que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo tenga la desfachatez de poder anular la palabra bíblica, la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Por ejemplo, respecto a Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice que Dios, Jesucristo, vino a morir por todos los hombres. Cristo vino a morir por toda la humanidad, pero un calvinista dice que no, vino a morir solamente por ellos. Mira, hay que ser muy del diablo para pensar eso. Hay que estar muy descarriado, hay que estar muy desorientado, hay que estar muy desenfocado de la voluntad de Dios para llegar a hablar de esa manera. Y me llama la atención la experiencia de Juan el Bautista, porque cuando Juan el Bautista tiene esta experiencia con Dios, este hombre estuvo dispuesto a predicar la palabra a quien sea, a poder predicar la palabra a quien sea, sin tapujos. Sencillamente Juan el Bautista vio que en su tierra había un hombre que estaba en pecado y alguien tenía que predicarle, porque de lo contrario se iba a perder. ¿Te imaginas tú a Juan el Bautista diciendo: ¿para qué predicarle a este hombre? Si este hombre quizás ni siquiera fue predestinado, como enseña Calvino. ¿Para qué predicarle? Mejor me quedo en silencio. Además, Dios, el Espíritu Santo, actúa y trabaja como Él quiere. Mejor yo me quedo en mi casa. Mejor yo me quedo comiendo miel y langostas. ¿Para qué predicarle a este tipo? Además, ni siquiera me cae bien. ¿Para qué predicarle a Herodes? Que se muera este tipo, este desgraciado. Pero no, Juan el Bautista le predicó la palabra, porque la Biblia enseña que el evangelio, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es menester, es necesario que llegue a todo oído. Todos tienen el derecho de escuchar la palabra del Señor. Por eso te dije al principio que compartas este programa. Tú no puedes ser egoísta. Comparte este programa para que alguien sea bendecido, edificado, alcanzado mediante la palabra del Señor. Todos tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Todos tienen el derecho de escuchar la palabra, la voz de Dios. Y Juan el Bautista le predicó la palabra a Herodes. Y por predicar la palabra lo metieron en la cárcel. La pregunta es: ¿a qué estás dispuesto con tal de obedecer a Dios? ¿A qué estás dispuesta con tal de honrar a Dios? Este hombre estuvo dispuesto a desafiar la nobleza del rey, la reputación del rey.
y sencillamente le predicó. Dijo lo que tenía que decir. Le dijo: Herodes, quiero que sepas que esa mujer que tienes, y tú lo sabes muy bien, esa mujer que tienes no es tuya, estás en adulterio, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y ese mensaje le costó la cárcel. Lo decíamos tiempo atrás, con eso cierro la idea. Mira, estos hombres de Dios estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de llevar el mensaje, con tal de honrar a Dios. Y estamos viviendo en una generación que no está dispuesta a congregarse con tal de honrar a Dios. No está dispuesta a ofrendar con tal de honrar a Dios. No está dispuesta a diezmar con tal de honrar a Dios. Sobre todo la palabra diezmo, hay gente que le provoca urticaria. Dios mío, a alguien le estoy hablando. Mira, hace algunos días estamos mencionando esto, no sé por qué, pero algo Dios quiere algún grillete Dios en esta hora quiere soltar. Quiere cortar, quiere fundir en esta hora por el poder de la palabra. Y Juan el Bautista, por honrar a Dios, estuvo dispuesto a ser llevado a la cárcel. El problema es que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, y ahí viene el título de este mensaje: el síndrome de Juan el Bautista. Y es que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, Juan el Bautista comenzó a ser atacado en sus emociones, en sus pensamientos, como muchas veces lo has sido o has sido atacado tú. A pesar que has tenido una experiencia poderosa con Dios, muchas veces has pasado por aquello que la Biblia le llama el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Sientes que tu cuerpo, tu vida se hunde en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y la Biblia enseña que Juan el Bautista estaba en la cárcel en esa condición. Y cuando Juan el Bautista estaba ahí, ¿cuántas cosas pasaron por su cabeza? ¿Cuántas cosas pasaron por su mente, por su corazón? Y Juan el Bautista, mira, estoy seguro que el diablo se aprovechó de eso. Porque cada vez que un hombre o una mujer de Dios esté pasando por un momento de debilidad, el diablo se va a aprovechar de ti. El diablo ocupará esa debilidad, esa área débil de ti, la aprovechará. ¿Para qué? Para poder meterse con toda su furia y poder turbarte, poder sacarte del propósito de Dios, poder provocar que retrocedas. Y el síndrome de Juan el Bautista nos habla de eso, porque el síndrome de Juan el Bautista muchas veces lo has vivido tú. Hay gente que me está escuchando que ha experimentado lo mismo, el síndrome de Juan el Bautista. Has visto la gloria de Dios, pero cuando estás en el momento de crisis, ese momento que te sorprende, porque hay pruebas que son comunes. Mira, escucha eso. Hay pruebas que son comunes, pero hay pruebas que salen de lo común. Y cuando estás metido en una prueba común, actúas como una persona común. Pero cuando estás metido en una prueba que sale de lo común, ¿qué es lo que hace la gente? La gente comienza a pensar y dice: ¿será que Dios me dejó? ¿Será que quizás me emocioné? ¿Será que quizás me emocioné demasiado? ¿Será que quizás pensé más de la cuenta? ¿Cuántas cosas habrán pasado por el corazón, por la mente de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en la cárcel y comenzó a pensar y dijo: pero quizás yo me imaginé esa paloma que vi descender sobre Cristo. Y esa voz que escuché, quizás alguien la gritó ahí en el público. Quizás me equivoqué. Quizás me equivoqué. Quizás cometí un error. Me emocioné. Porque tienes que reconocer, mi estimado pentecostal, que muchas veces hay pentecostales que están trabajando o pueden trabajar, obrar, conducirse mediante la dirección del Espíritu Santo. Pero muchas veces también hay pentecostales que se emocionan. Pero sin lugar a dudas, la experiencia que había tenido Juan el Bautista fue una experiencia genuina, no fue producto de su emoción. El problema es que el conflicto que estaba viviendo lo llevó a pensar de esa manera. A tal punto que la Biblia señala que Juan el Bautista manda a buscar a 2 de sus discípulos y les dice: por favor, vayan donde Jesús. ¿Se acuerdan del testimonio que yo les conté? Les dice Juan a sus discípulos: vayan donde Jesús y díganle a Jesús
si verdaderamente Él es, si verdaderamente Él es el Mesías anunciado, si verdaderamente Él es el Mesías profetizado, o debemos esperar a otro. En otras palabras, Juan el Bautista, con esas palabras, con esa expresión, él estaba diciendo: me siento confundido. ¿Cuántas veces te has sentido confundido, confundida? Cuando te sientas así, a pesar de que hayas tenido una experiencia poderosa con Dios, quiero decirte que estás pasando por el síndrome de Juan el Bautista. Estás pasando por el síndrome de Juan el Bautista. Y la Biblia enseña que los discípulos fueron donde Jesús. Y Jesús, que lo conoce todo, en ese mismo instante estaba sanando a los enfermos, estaba destapando los oídos de los sordos, estaba abriéndoles los ojos a los ciegos, estaba dándoles vida a aquellos que estaban muertos y les estaba predicando la palabra, el evangelio a los pobres. Y la Biblia enseña que cuando los discípulos llegan a ese lugar, le dicen: Señor, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte lo siguiente, y nos dice si verdaderamente eres tú el Mesías que había de venir, o verdaderamente debemos mejor esperar a otro. Cristo se voltea y les dice: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Porque cuando ellos llegaron ahí, comenzaron a ver la gloria de Dios moverse, manifestarse de una manera poderosa, especial sobre toda la gente que estaba ahí. Los muertos eran resucitados, los sordos volvían a oír, a los ciegos les eran abiertos sus ojos, los paralíticos andaban. Y Cristo les dice: vayan donde Juan y cuéntenle lo que ustedes están viendo. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio. Mira, la Biblia enseña, los discípulos volvieron donde Juan el Bautista, y me parece ver a Juan el Bautista encenderse en su espíritu, porque cuando estés viviendo el síndrome de Juan el Bautista, cuando estés pasando por el valle de la desesperación, no te preocupes, alguien llegará con una palabra a tu vida, alguien llegará con una palabra a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Por eso que en esta hora te estoy predicando la palabra, porque necesitabas escuchar esto. Necesitabas escuchar esto. Cristo con esas palabras le estaba diciendo a Juan: no te olvides de mi gloria, no te olvides de mis milagros, no te olvides que yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Hay gente que tiene que aprender a honrar a Dios a pesar del conflicto que pueda estar viviendo. Hay gente que tiene que aprender a bendecir a Dios a pesar de la crisis que estás viviendo. Hay gente que tiene que comenzar a creerle a Dios, no importan las circunstancias que estés viviendo. Y con esto termino. Y si a Juan el Bautista le pasó, te aseguro que en algún momento te va a pasar a ti, y me va a pasar a mí. Pero no te preocupes, Dios buscará la manera de despertar tu espíritu. En esta mañana estamos predicando bajo el tema el síndrome de Juan el Bautista, en este programa titulado Despertando tu espíritu. Dios en esta hora ha venido a despertar tu espíritu. La Biblia enseña que cuando Juan el Bautista recibió esa confirmación, llegó un verdugo a la cárcel, abrió la puerta y le dice: lamentablemente, Juan el Bautista, quiero que sepas que me han enviado para cortarte la cabeza. Ese es el precio por haber predicado la palabra al rey. Ese es el precio que tienes que pagar por haber honrado a tu Dios en todas las áreas de tu vida. Y me parece ver a Juan el Bautista sencillamente inclinar su cabeza y decirles: no hay problema, córtenmela. ¿Para qué necesito mi cabeza ahora? Si ya he cumplido mi propósito en la tierra. No necesito mi cabeza, porque ya he visto la gloria de Dios en mi vida. Ya he visto todo lo que necesitaba ver. Dios se ha manifestado en esta tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo está caminando por esta tierra. Jesucristo ha venido a esta tierra a morir por nuestros pecados. Jesucristo
Cristo ha venido a esta tierra a salvarnos. No hay problema, córtenme la cabeza. No me interesa tenerla o no tenerla. Total, he visto la gloria de Dios. He visto todo lo que necesitaba ver en esta tierra. Vamos, adora lo que Dios está aquí en esta hora. Levanta la mano y adora a Dios, que Dios está aquí para bendecirnos. Oh Espíritu de Dios, te doy gloria. Gracias por esta tu palabra. Yo te ruego, Señor, bendigas vidas, corazones en esta hora. Y todo aquel, Dios mío, que está viviendo un proceso difícil, complejo, complicado. En esta hora creemos, Señor, que tu palabra tiene el poder para levantar, para fortalecer esas rodillas paralizadas. Creemos, Dios mío, que tu palabra queda sembrada en más de un corazón en esta hora. Padre mío, glorifícate de una manera poderosa, especial, Dios mío. Oro por aquellas vidas, Señor, que solicitan oración. Oro, Dios mío, por aquellas vidas que están rogando un milagro. Oro, Señor, por aquellas vidas que necesitan restauración, vida de lo alto. Padre eterno, corta cadenas, ataduras del diablo. En esta hora creemos que tu palabra levanta a más de una vida. Hay vidas en esta hora que darán testimonio de que necesitaban esta palabra. Padre eterno, en esta hora levanta, vivifica, restaura, sana. Obra, Dios mío, Señor, sobre cada vida que en esta hora ha escuchado tu palabra. Creemos, Señor, que en esta hora hay vidas que serán despertadas. Es verdad, te sientes solo, pero vine a decirte: no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios ha venido a decirte: no te olvides de mi gloria, no te olvides de mis milagros, no te olvides de que yo, de la misma manera como actué ayer cuando todo estaba bien, también puedo actuar ahora cuando todo está mal. Padre eterno, gracias por tu palabra. Somos bendecidos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria al Señor. Comparte este programa para que alguien sea bendecido, alcanzado, ministrado mediante el poder de la palabra del Señor. Dios bendiga la audiencia. Le invitamos a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la calle Germán Ebbinghaus, 0258, comuna de Puente Alto, entre las calles Eizaguirre y la calle Sargento Menadier, a unos 10 minutos caminando desde el metro estación Plaza Puente Alto. Hoy viernes tenemos evangelismo a las 6 de la tarde en la plaza de Puente Alto. La iglesia de Cristo se reúne ahí para predicar la palabra del Señor, y tenemos cultos nosotros en nuestra dirección, Germán Ebbinghaus, 0258, comuna de Puente Alto. Tenemos cultos allí el día martes, día jueves a las 7:30 de la tarde, y el día domingo, este domingo, a las 6:30 de la tarde. Recuerda sintonizar este programa todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en este tu programa, Despertando tu Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. Bendiciones.